Ya estamos listos y dispuestos para compartir a través de nuestras múltiples plataformas. Somos Corporación Municipal de Panguipulli, Radio Televisión Online. Hola, ¿cómo están? Estamos en estos espacios de la Corporación Municipal de Panguipulli, en esta Radio TV Online, la cual lleva la información hacia todas sus casas y, por supuesto, lo que tiene que ver con el acontecer mundial, nacional, regional y, por sobre todo, comunal, con actores fundamentales que están trabajando en nuestra comuna. Y el día de hoy nos visitan ellos que hacen un trabajo arduo tras bambalinas, ¿no es cierto? Tiene una agrupación muy bien formada, liderada por ahí por Ginette Cernan, ¿no es cierto? Y todo su equipo. Y estamos el día de hoy con el Consejo Consultivo de Jóvenes, más conocido como el CCJ, en donde vamos a hablar sobre esta pandemia, cómo lo han vivido. Por supuesto, en estos tiempos tan difíciles, en donde un porcentaje importante de los jóvenes está contagiado acá en nuestra comuna. Se han hecho los llamados fundamentalmente desde los niveles comunales, desde las autoridades, para que esto cambie. Se está intentando llegar con un mensaje potente hacia todos los jóvenes de nuestra querida comuna de Panguipulli para que se cuiden, para que respeten las normas, las reglas, ¿no es cierto? Y así podamos ir saliendo adelante. Son un grupo importante y al cual queremos llegar, pero la mejor forma de poder llegar a ellos, sin duda, es a través de los jóvenes. Vamos a tener un programa en la cual va a estar también presente el presidente de la corporación, por supuesto viendo desde el punto de vista de la salud, cómo apoyar a los jóvenes para poder incentivar esta práctica de difusión, para que disminuyamos, por supuesto, todos los contagios en este grupo. Y tenemos a nuestro invitado José Labraña, que es del Consejo Consultivo. ¿Cómo estás, José? Bien, muchas gracias por la invitación. Oye, José, y dentro de este espacio entendemos de que los jóvenes, ¿no es cierto?, están en un espacio diferente, pero muy también ligados y vinculados a las comunicaciones. ¿Por qué? Porque los jóvenes están en este espacio de tener mucho conocimiento a través de sus celulares, ¿no es cierto?, de otros equipos, ¿no es cierto?, tecnológicos, pero están muy de la mano con las plataformas. Ustedes como Consejo Consultivo, yo sé, lo he visto, todos los videos que han hecho, ¿no es cierto?, promoviendo que los jóvenes de nuestra comuna se cuiden, también temas de cómo afrontar la sexualidad en estos tiempos, y también cuéntame un poco cuáles han sido las estrategias que han desarrollado como Consejo Consultivo en esta medida de poder llegar a las personas a las redes sociales. Bueno, en los sentidos de las redes sociales, nosotros como Consejo Consultivo y yo esencialmente como estudiante de Relaciones Públicas hemos visto un análisis de público que se realiza donde nosotros buscamos nuestro público objetivo y en qué redes sociales se encuentra, porque no podemos usar todos los medios de redes sociales, ya que no todos los públicos están en todas las redes sociales, sino que cada público tenemos un público objetivo en distintas redes sociales, ya sea Instagram, TikTok, que ya es un grupo joven, y Facebook, que es un grupo ya mayor de adultos. Entonces nosotros nos vamos enfocando en Instagram y en TikTok para ir desarrollando nuestras campañas de comunicación. Dentro de esta generalización, porque los datos lo dicen, a veces tú sabes que los datos dicen una cosa y lo que pasa en la realidad también es otra. ¿Cómo ustedes han visto, siendo jóvenes, lo que está sucediendo con este grupo, con este rango etario, ¿no es cierto?, que realmente tiene un gran porcentaje de contagios? ¿Cómo están llegando ahí y cómo se ve este panorama también para cómo poder enfrentarlo y en ese sentido la estrategia que están desarrollando ustedes? Bueno, lo hemos visto complicado ya que tenemos un alto porcentaje de contagio en la comuna, ya sea adulto o joven. Entonces nosotros hemos tratado de buscar diferentes medios de comunicar, darles mensajes, ya sea por videos, mensajes, concursos que más adelante se van a estar desarrollando para poder premiar este quédate en casa y tratar de darles ¿cómo podría decirlo? Darles incentivos en estas campañas que estamos realizando para que ellos cumplan su cuarentena preventiva, que usen el lavado de manos y esas cosas. ¿Cómo crees tú que impactan esta diferencia de plataformas también con los diferentes grupos etarios? Nos comenta que está el TikTok, el Facebook, el Instagram, ¿no es cierto? ¿Nos puedes mencionar un poco como cuáles son estos espacios de redes sociales para cada grupo? ¿El TikTok de cuándo hasta cuándo? Sí, impacta profundamente, ya sea por las entidades gubernamentales, ya que no usan todos los medios de comunicación.
Porque lo que hemos visto, los medios oficiales como de las organizaciones son Twitter, que es donde se entrega la información, pero ningún joven ya está utilizando Twitter porque es un medio de información. En Instagram y en TikTok abarca a jóvenes de 11 años hasta 17 años, donde está la población que es nuestro objetivo. Entonces nosotros realizamos campañas ahí profundamente, ya que porque en Facebook está el 60% de la población, pero no relativamente están los jóvenes, sino que ya ha ido pasando de generación en generación, porque cada generación está teniendo una red social nueva. José, dentro de ese sentido, dentro del Consejo Consultivo ustedes intentan, ¿no es cierto?, de poder abarcar un espacio grande, pero ustedes están centrados precisamente en qué espacio de los jóvenes. Bueno, nosotros nos centramos entre los jóvenes como consejo, en el lineamiento del consejo nosotros nos debemos enfocar de jóvenes de 13 a 27 años de edad. Entonces ese es nuestro público objetivo, pero en realidad nosotros ya estamos trabajando con los centros educacionales. Entonces abarcamos un poco menos en el área de edad desde los 13 a los 17 años, ya que el público joven adulto no está mucho en esas redes sociales. Entonces se nos hace un poco más complicado la entrega de información. Aprovechando tu presencia desde el punto de vista desde las comunicaciones, ¿no es cierto? Yo sé que a ti te gusta mucho. ¿Qué pasa? ¿Qué crees tú que pasa, por ejemplo, con la información que emite el gobierno, con los documentos orientadores de la Seremi Educación, de Salud, perdón, de Educación también? Recuerda que todos quieren, el ministro hoy quiere volver a clase a toda costa. ¿Los jóvenes escuchan eso? ¿Los jóvenes leen esa información? ¿Qué crees tú frente a eso? Y también te quiero preguntar, ¿cómo crees tú que lo toman? Porque a lo mejor, como la autoridad le dice que hay que cuidarse, que hay que respetar un toque de queda, que no hay que carretear, ¿no es cierto?, en la noche, al parecer es como enfrentarse a la autoridad. ¿Qué estará pasando, José, crees tú, desde el punto de vista comunicacional, ¿no es cierto?, en esto? Bueno, en el área de relaciones públicas no están usando los medios correspondientes desde mi punto de vista y desde el punto de vista de mi profesora, que ya hemos desarrollado esta estrategia. El gobierno, las municipalidades han desarrollado Twitter, Facebook, donde ya no se encuentra la población joven. Ya han intentado ingresar a los medios juveniles, ya sea Instagram y TikTok, pero no han tenido ese análisis para poder llegar a los jóvenes, porque no están entregando una información acorde, porque ya los jóvenes no están leyendo. Si uno le entrega un informe no lo van a leer, entonces tenemos que buscar otros medios, ya sea cápsulas de video, afiches que sean un poco más didácticos, más sencillos de leer, y también en ese sentido, también un punto de vista de las relaciones públicas es que la gente, tenemos un gran porcentaje de gente que no sabe leer o no va a leer un informe porque no lo va a entender porque es muy estructurado. Entonces tenemos que tratar de entregar la información lo más sencillo posible para que todo el público objetivo lo pueda entender con mayor claridad. Y esa va a ser la gran tarea que tiene el Consejo Consultivo, entonces buscar la estrategia a través de las redes sociales para toda esa información que, claro, como tú dices, a veces llega tan compleja, como tan inentendible, o tan estructurada, pueda llegar a los jóvenes. Muchas gracias, José. De nada. Alcalde, bienvenido, ¿cómo está? Qué bueno que se haya dado el tiempo, siempre se lo agradecemos, por supuesto, en este espacio de la Corporación Municipal de hoy poder venir a hablar con los jóvenes, ¿no es cierto? Un grupo importante que está hoy en la palestra, ¿no es cierto? Malamente de forma a lo mejor generalizada, y tantos jóvenes de nuestra comuna, ¿no es cierto?, que tienen esa conciencia ciudadana, cívica, por supuesto, de cuidarnos. ¿Qué le parece el día de hoy estar conversando con estos chicos en cuanto a la pandemia? Bueno, saludar a Pepito, Pepe y a Pepe Pinto, que como es menor, que uno trata con más cariño, porque es muy amigo nuestro de la corporación. Con Pepe estuvimos compartiendo, Paola, un gusto conocer a Paola, tenía el gusto. Estamos compartiendo recién en el estadio municipal porque hicimos un plan de mejoras, butacas, acceso universal, mejoramos la gradería y ahora estamos licitando el proyecto completo de las cubiertas de la gradería. Estoy hablando de la techumbre completa. Vamos a mejorar, ¿cierto, Pepe?, los baños que son para el público que asista a ver los partidos de fútbol, pero también vamos a instalar ahí baños universales para personas con discapacidad. Así que todo esto en pro de la actividad deportiva, el deporte, la vida sana, que yo entiendo que es un tema también de Paola. Hace el grupo de los jóvenes, por supuesto, sí. Paola. Y en ese sentido es muy relevante lo que comenta el alcalde, porque uno de los esfuerzos que se han realizado desde ambas corporaciones, Corporación de Deporte, Corporación de Área de Educación, donde preside el alcalde, por supuesto, es
poder tener la mejor infraestructura y poder desarrollar los mejores programas en cuanto a los tiempos de ocio de nuestros jóvenes, también de nuestros adultos jóvenes, por supuesto, pero es imposible, y lo conversábamos tras bambalinas, ¿no es cierto?, de poder utilizar todos esos tiempos de ocio y todos los jóvenes. Y ahí es donde vemos a veces donde los jóvenes caen en cosas que no tienen que caer. Drogas, consumo de alcohol, ¿no es cierto?, y estos famosos carretes, ¿no es cierto?, que nos están haciendo para empeorarlo aún más, ¿no es cierto?, en épocas donde tenemos cuarentena total, ¿no es cierto?, después de la hora de toque de queda, y conversar un poco, y yo quiero saber de ti, por supuesto. Es imposible que ocupemos todos los tiempos de ocio de los jóvenes. ¿Por qué crees tú de que aún así no se respetan algunas cosas, ¿no es cierto?, si quieres inicia desde el punto de vista constitucional, ¿no es cierto?, para darle pase a esta conciencia cívica que debemos nosotros imponer también y ramificar entre todos los jóvenes y adultos jóvenes de nuestra comunidad. Bueno, muchas gracias por el espacio. Es larga la pregunta, porque habla de varios aspectos. Lo primero es, como lo decíamos en antes, claro, es difícil poder abarcar todas las áreas de los jóvenes porque el espectro que se entiende también por edad etaria de jóvenes es muy grande y es un poco subjetivo. Hay chicos de 15 años que se creen jóvenes, otros de 15 que creen ser adolescentes, hay otros de más de 30 que aún se sienten jóvenes, otros que ya no se sienten totalmente adultos. Entonces, dentro de esta etapa de juventud, donde el espectro es muy grande, las necesidades son amplias y también el área de ocio. Por eso es difícil poder abarcarlos a todos, y porque es algo que va surgiendo con el tiempo y entre los lazos que hacen con los pares, por ejemplo. Pero lo que sí yo creo que Panguipulli como comuna es una comuna muy deportiva. Tenemos chicos que son deportistas, que son destacados dentro del área de deportes, y también es cultural. Tenemos a chicos que hacen distintas actividades culturales también dentro de este rango etario. Entonces, claro, es difícil poder llegar a todos, pero la idea es al menos a pequeños grupos de diferentes áreas poder llegar. Porque eso también responde y mejora mucho esto que tiene relación con el pensamiento crítico, y también dejar un poco de lado esa sensación de individualismo que hoy día vemos, de que finalmente yo carreteo, hago lo que yo quiero, total, me da lo mismo a lo que le pasa al lado. ¿Falta, crees tú, un poco pensar en colectivo? Sí, obvio. Y es también lo que hablábamos respecto al tema de la salud, de qué es salud, qué entendemos hoy, sobre todo por el derecho a la salud, que a este enfoque en donde hoy en día entendemos que el derecho a la salud ya no es solo físico, no es solo el si es que estoy enfermo o no. De hecho, los derechos humanos, toda esta organización ya entiende el derecho a la salud como multidimensional, como un derecho que es social, que es psicológico y que es físico. Entonces, claro, abarcamos el área física. Por ejemplo, en Chile lamentablemente aún no tenemos del todo consagrado nuestro derecho a la salud. Más bien tenemos el acceso a la salud. Entonces, ahí vemos, por ejemplo, ya cuando alguien está enfermo, pero ¿qué pasa en el área social? ¿Qué pasa hoy en día dentro de esta pandemia que vino yo creo que a plantear mucho más los problemas que ya habían y se agravaron? Lo hemos visto, esta doble incluso comunicacionalidad que da el gobierno respecto al hecho de primero enfocarnos mucho a estar en casa y después sacarnos a fases muy amplias en donde genera un doble discurso también dentro de la juventud, una juventud que le es difícil estar en casa un poco, que tal vez ya sus necesidades no son cubiertas en la casa, que la casa les queda chica en realidad tal vez para sociabilizar o para generar distintas actividades. Dentro de esto vemos el hecho de que tal vez las redes sociales son muy necesarias dentro de todo este rango etario, pero también el verse, el compartir. Y cuando ya volvemos a fases que nos permiten un poco más la sociabilización, es difícil poder decirles, ¿saben?, que no vuelvan a las actividades cotidianas que ya tenían, en donde tal vez el carrete ya sí era un problema y no lo habíamos visto, o tal vez estas juntas clandestinas para otros fines clandestinos ya eran recurrentes, pero no los habíamos visto. Y ahora sí, tal vez un poco más
más visible el problema que ya se daba tal vez. Por supuesto. ¿Qué le pasa al alcalde a usted cuando tenemos la presencia, por ejemplo, acá de la Paola, que es una joven de la comuna de nosotros, que también, bueno, ella está estudiando también, por supuesto, y que tiene esta conciencia, ¿no es cierto?, tan cívica, tan profunda, pero también sin desconocer lo que también pasa en los datos, que hay muchos jóvenes, adultos jóvenes que están contagiados. Cómo poder transmitir esto y también dentro de los recursos mediáticos, comunicacionales que a veces se generalizan, ¿no es cierto? Cuando hablamos de los datos, que la mayor cantidad de jóvenes están contagiados es real. O sea, los jóvenes tenemos que entender de que nos toca, porque de que algo también tenemos que hacer y no tan solo queda en el discurso de decir yo me cuido. Porque también dentro de nuestra labor cívica también está poder eso transmitirlo. Si yo me cuido, ¿cómo le puedo explicar a mi amigo? Último amigo. Decirle, amigo, tú igual te tienes que cuidar, ¿cierto? ¿Qué le pasa a usted cuando vemos jóvenes, ¿no es cierto? Que el mismo consejo consultivo, la Paola también, el José que estuvo acá y muchos otros más, el Ignacio también, que están trabajando con la comuna. No, mira, yo, a ver, yo partí de la premisa que el hombre es un animal sociable, es así. Y normalmente la sociabilidad se da siempre en la etapa de la juventud. Estoy hablando de educación básica, media, pubertad, adolescencia y cuando tú eres joven. Hasta que ya constituye una familia y ya tienes un núcleo distinto, ciertas obligaciones familiares, laborales. ¿Ya? Pero en general la juventud es parte de su dogma, no podría ser una juventud distinta. Por tanto, encerrar a un joven en un recinto cerrado, sin ventana, es prácticamente cortarle las alas. Entonces yo entiendo que esa naturaleza tiene que expresarse de alguna manera. Lo que sí yo valorizo en la mayor cantidad de jóvenes en la comuna es que hay un compromiso con la familia, con el colectivo en general. Eso pasa. Pero así como en un saco, en una caja, en un cartón, en una caja tenemos manzanas buenas, también hay manzanas que distinguen con respecto a lo que hay en la caja o en la cesta. Entonces, en ese caso, yo creo que, mira, el SCJ ha hecho un tremendo trabajo en todos los ámbitos: literatura, cultura, entretención, música, preocupado de temas sociales, de temas medioambientales. Hay un amplio espectro que tiene que ver también con los intereses de los jóvenes. Y el interés que hoy día expresan estos jóvenes, siempre lo han expresado, hablan muy bien de la crianza, la formación, de la familia. Esas son sus fortalezas. Entonces yo creo que el llamado a los jóvenes, el mismo llamado que hacemos nosotros como ya más viejitos, más adultos, es que a estos jóvenes que están descarriados por algunas irresponsabilidades, obviamente desde el punto de vista colectivo o cívica, que retomen la rienda, porque en el fondo lo que pasó hoy día con esta afloración gigantesca o abismante de casos activos es justamente producto de esa responsabilidad. Es decir, efectivamente, entiendo yo que los jóvenes han dicho, ok, yo voy a pasar la pandemia en mi onda, y eso que significa que de día estaré bien, en la noche voy a violar el toque de queda, porque obviamente si consumo alcohol antes del toque de queda de las 10 o las 11 de la noche, claramente a la hora del toque de queda me va a dar lo mismo que exista o no exista toque de queda. Si yo veo que en la calle anda gente transitando, jóvenes o adultos, porque no hay fiscalización o no hay control de la autoridad sanitaria o del ejército camionero, el joven lo va a hacer. Porque es un animal, insisto, sociable, le gusta interactuar, reunirse. De hecho, a jóvenes a veces se reúnen con distintas personas en una noche y recorren de población a población y eso es parte de su vida diaria. Entonces, creo que hoy día, independiente de esa realidad que nos ha jugado en contra con respecto a la situación sanitaria en la comuna y que nos tiene hoy día en la fase 2 de transición y nos tiene a partir de hoy día las 23 horas con cuarentena total, hasta el domingo hasta las 5 de la mañana, creo que hay que tratar un poco de ahondar un poco más en tratar de estimularlo a que efectivamente la responsabilidad no solamente con ellos mismos, es con todos los ciudadanos. Lo que pasó es producto de responsabilidad de algunas personas, si bien el grupo etario dice que son de jóvenes, ningún problema, pues también yo he visto adultos mayores delinquiendo, violando los toques de queda, consumiendo alcohol en la vía pública, viajando por aquí y por allá. Por lo tanto, es una realidad que es transversal también, aunque el grupo etario dice que son de jóvenes en general. Creo que el llamado no es atención, el llamado a la conciencia de lo que a mí me puede pasar, incumpliendo la norma, claramente le puede afectar a muchos.
Y es esa conciencia del colectivo a la que debemos apelar. A la disciplina, al control de las pasiones y sobre todo, bueno, si usted va a consumir alcohol, quédese en su casa, se reúne con unas personas en su casa, si tiene que comprar, compre antes, pero es eso, no podemos nuevamente criar a esta persona, a este joven, o volvernos al seno del hogar de la familia o a que esté en el vientre de la madre, no, tendrá que acostumbrarse a que esta sociedad hoy día exige mayor responsabilidad. Y yo creo que ahí el CCJ también nos ha demostrado que obviamente, como todo ha pasado siempre en la historia del mundo, hay jóvenes muy responsables, hay adultos muy responsables, adultos muy responsables, pero también hay personas muy responsables. Entonces, este es un buen ejemplo de lo que uno espera de los jóvenes hoy día, aun cuando esos jóvenes tendremos que apoyarlos, redireccionar sus acciones, pero creo que también hoy día con lo que hemos vivido, con esta cuarentena que estamos haciendo los fines de semana y la fase 2 o etapa 2, claramente ellos han sentido ya la responsabilidad. Y yo espero que sea así por el bien de la comuna. Pau, Sabia Nueva siempre es como bueno, es muy interesante tenerla cerca porque nos creemos jóvenes, algunos no lo somos tanto, entonces tenemos que llegar a ello. ¿Qué crees tú? ¿Cómo podemos llegar entendiendo que esto no es una problemática tan superficial, es algo profundo? Es una problemática social, de un pensamiento individual, ¿no es cierto? ¿Cómo nos abrimos? ¿Cómo hacemos pensar en colectivo? ¿Cómo llegamos ahí? Tenemos que entender que estamos viviendo en problemáticas sociales que se han agravado durante el tiempo. O sea, más que el hecho de estar este año en pandemia, ya veníamos con problemas sociales, veníamos con esta idea de poder generar cambios que sean importantes. Entonces, claro, dentro de lo mismo en lo que ya estábamos y de repente como llegar a un encierro que muchas veces cambió un poco la perspectiva de lo que teníamos, porque hoy tenemos que sí ver que los jóvenes son un grupo que es muy crítico, que es crítico socialmente, que los chicos hoy en día critican, van a criticar a las autoridades, van a criticar los organismos, y en cierta forma está bien, o sea, hay que interpelarlos de vez en cuando, hay que generar ese choque mientras sea sano. Entonces, vuelvo un poco a lo mismo, cuando al principio se nos dicen, sí, hay que quedarse en casa lo más que se pueda, pero después empezamos a ver que, por ejemplo, no sé, lo que ocurrió el fin de semana pasado, por ejemplo, en que nosotros estábamos en cuarentena, pero en Valdivia no había cuarentena. En Temuco los chicos no estaban en cuarentena. Entonces, claramente, eso sí genera como un ruido de pucha, tal vez si no estoy en Panguipulli ya no voy a estar en cuarentena. Entonces, vamos a volver siempre al mismo tema que al final es al que todos hacemos el llamado, que es un tema social. Porque lamentablemente el cómo los organismos gubernamentales han llegado a las personas en general, bajo mi premura, es malo. O sea, hemos generado ese diálogo contrapuesto en el que al final la gente en realidad dice, ¿saben qué? Voy a salir igual, porque tengo que salir a trabajar, entonces si salgo a trabajar, ¿por qué no también voy a salir a tomarme un café? Si yo vi que ellos tomaban café. Entonces, claro, esto también pasa dentro de los jóvenes que dicen, pucha, pero es que si estamos haciendo todas las actividades normal, ¿por qué entonces no puedo hacer aquello que a mí me gusta, aquello con lo que yo disfruto? Y yo creo que desde ahí parte. Por eso siempre el llamado lamentablemente va a ser a que si es que no parte de nosotros, no va a partir de nadie, porque somos nosotros los que tenemos que cuidar a los que están detrás de nosotros, tal vez a nuestros hermanos, a nuestros abuelos, a nuestros tíos, porque por ejemplo yo sí he visto a muchos chicos que dicen, hace meses no veo a mis abuelos, porque al final es un tema de cuidado, pues sí, como lo que decía usted, sí, hay muchos jóvenes y yo soy muy consciente de que hay muchos jóvenes que, por ejemplo, suben sus historias a Instagram criticando a otros jóvenes del por qué salir y del, oye, ¿sabes que llevo meses encerrada en mi casa para que otro llegue y salga y contagie a mucha gente? Entonces, claro, el llamado va a ser siempre a este cuidado que tenemos por el otro. Y no por el otro, tal vez, no sé, no por el otro que vive en otra población, no tal vez por otro que vive en otra comuna, sino que por nuestra familia. Desde ahí partimos, por nuestra familia, nuestros amigos y los grupos que son más de riesgo.
Pau, qué bueno lo que tú nos comentas. Qué interesante saber de que también ese discurso está puesto en los jóvenes, que se está empezando a ramificar y que va a seguir creciendo. Alcalde, para ir cerrando, tenemos acá una de las representantes de los jóvenes. Sus palabras, por favor, de cierre también. No, mira, yo creo que la Paola lo ha dicho todo. No sé si yo habría estado para cierre, creo que la Paola hizo el cierre, mejor que yo. No, obviamente es lo mismo que ya se ha venido hablando, en realidad, claro, efectivamente, a ver, en todas las generaciones hay una confrontación con el establishment que se llama. Yo fui también muy, en mis tiempos de joven, fue bastante crítico la situación actual, y por tanto es parte de la historia de los jóvenes. Sí. Yo no conozco a ningún joven que no sea reaccionario con respecto al momento histórico actual, y eso es parte de la historia también. Así que ese es su rol, no podía ser distinto, Sí. porque una edad quiere cambiar el mundo, es todo injusto, está bien, y claro, tú después te vas ayornando, vas adquiriendo responsabilidades, terminas de estudiar, te casas, tienes hijos, entonces ya todos esos sueños que tú tenías, de alguna manera los vas dejando en el baúl, o tal vez los trabajas en otra área de desarrollo como persona. Pero yo creo que en la misma línea de doña Paola, mira, las libertades de uno terminan cuando comienzan las del otro. Y claramente si yo traspaso el límite de mis libertades, voy a perjudicar a otro. Y creo que ese es el sentimiento de no al individualismo, de pensar en el colectivo, pero no esa cosa como abstracta al colectivo. Paola lo ha dicho, lo ha graficado muy bien. El colectivo es mi hermano menor, mi hermana mayor, mi mamá, mi papá, mis abuelos, mis vecinos. Ese es el colectivo. Son las personas, por último, que yo quiero. Entonces, en honor a esas personas que yo quiero, que respeto, que deseo lo mejor, yo tendré que hoy día acatar la norma sanitaria y respetar. Y lo otro, volviendo un poco a lo que hablaba Paola, efectivamente, mira, a nivel de sociedad, en Panguipulli se requiere hacer dos tipos de intervención. Y eso es un dato que lo hemos sacado con equipos nuestros y sociólogos que hemos contratado como municipalidad de forma conjunta con la corporación municipal, perdón, la corporación de Adelanto del Amigo Panguipulli. Y hay que hacer intervenciones en algunos radios urbanos con respecto al tema sanitario, pero muy especialmente el tema educacional. Y sanitario no me refiero al tema de lo que estamos viendo hoy día, estoy hablando del tema de sexualidad, de afectividad, de algunas cosas que todavía no hemos logrado desentrabar. Pero en general yo creo que esa responsabilidad es de uno para toda la sociedad. Yo no puedo solamente hacerme responsable de lo que yo hago y si me va mal, ok, me responsable. No, todo lo que yo haga afecta a un tercero y esa conciencia es la que tenemos que tomar. La empatía también dentro de este proceso, no es Sí, solo por cuidarme, supuesto. porque yo quiero mucho a mi abuelita y no solamente por eso la cuidar, hay una persona que no conozco y quiere tanto a su abuelita como yo quiero a la mía. Entonces eso también tiene que irse replicando para poder un poco también sacar este desinterés tan personalista que está siempre Sí. puesto en casi todas las materias de las decisiones. Pau, está frente tuyo el alcalde. Últimas palabras. Bueno, dentro de este proceso de pandemia y lo que hemos hablado y el hecho de que el mismo CCJ hoy en día intente poder representar a una cantidad de jóvenes, nosotros también somos conscientes de que bajo ningún caso podríamos ser la representación de todos los jóvenes de Panguipulli, eso no se va a dar, es muy difícil porque volvemos a lo mismo, es un espectro muy grande de pensamientos, de muchas cosas. Entonces, dentro del área que nosotros intentamos abarcar en lo más posible, nosotros hemos generado durante el año la mayor cantidad de instancias posibles, porque la pandemia claramente nos ha echado tal vez algunas cosas que ya llevábamos desde hace hartos años hacia abajo. Pero, por ejemplo, como lo hemos visto, como hemos hecho otros programas ya en donde se han mostrado, por ejemplo, videos que hemos hecho. Videos para la comunidad, videos para los jóvenes, videos informativos sobre, por ejemplo, el tema de la sexualidad, sobre, por ejemplo, el tema del autocuidado, que fue como el primer video con el que partimos todas estas cápsulas. Y hoy en día queremos hacer concursos. Vemos también que dentro de nuestro rango etario los concursos a través de las redes sociales han sido muy llamativos. Tal vez antes lo fueron por la radio, tal vez antes fue una rifa. Hoy los concursos, por ejemplo, de Instagram, llaman mucho la atención. Entonces, nosotros como CCJ, en realidad, también aprovechando la oportunidad,
necesitamos premios. Así que dentro de lo posible esperamos también la ayuda municipal respecto a eso, a poder generar más instancias, ya que estos concursos van a ser llamados también a el tema del autocuidado, el tema de quedarnos en casa, o sea, viendo actividades lúdicas que también nos incentiven a poder cuidarnos entre todos. Entonces, por ejemplo, el hecho de, no sé, de contar nuestra mejor anécdota en pandemia, la mejor anécdota que les haya ocurrido en cuarentena, y a lo mejor darle entonces un premio, algo que sea llamativo y algo que también los llame a poder generar más instancias en sus casas. Por ejemplo, pensábamos en, no sé, en aros de luz, que se ocupan mucho para poder hacer videos en TikTok, para poder hacer transmisiones en Instagram, o por ejemplo, en los mismos canales que están hechos de, no sé, para ver, por ejemplo, películas, lo que es Netflix, lo que es Amazon. Hoy en día son actividades que podemos hacer en casa, que sirven mucho para mantener a la gente en casa. Entonces, nosotros queremos darle como cosas a los chicos que les permitan poder seguir en su casa, pero buscando otras actividades donde entremos a este ocio sano y que nos cuidemos. Bien, Pau, el alcalde tomará ahí, ¿no es cierto?, este guante para poder apoyarlo. Hay muchos espacios también municipales que de seguro van a estar muy contentos de ustedes, un grupo joven que está trabajando para los jóvenes, está desarrollando espacios de conciencia social, ¿no es cierto?, y que yo creo que de seguro va a ser eso que salgamos a flote prontamente, alcalde, en este sentido. Yo le agradezco su participación al Consejo Consultivo de Jóvenes, a todos los chicos que están detrás de esto, que yo sé que también están muy pendientes de este programa, van a estar, ¿no es cierto?, ahí viendo a la Pava, a José Labraña, por supuesto a la Jean Serna, que está sentada ahí tras bambalinas, que también hace que surgir ella, ¿no es cierto?, pilar fundamental para que esto se construya, y qué lindo como ha crecido, ¿no es cierto?, constantemente. Va a seguir creciendo, alcalde. Muchas gracias por su participación en este espacio Hace con los Jóvenes. Este fue un espacio que usted solicitó. Así que se lo agradecemos también de acá de la Corporación Municipal de Panguipulli. ¿Alcalde, sí? ¿Palabra de cierre? Sí, no, mira, hagamos una reunión con la directora de Desarrollo Comunitario, doña Alejandra Solís, que también es joven, ¿ah? Sí. Yo que soy el más adulto, que el más viejito. Ginette no, porque ¿Tiene Instagram, alcalde? Lo tengo, o sea, nunca lo he activado. Vale, Pero, cuento corto, mira, vamos a hacer una reunión con Alejandra, que también trabaja mucho los temas de promoción. Bueno, ella trabaja también con Nayar, que está a cargo de la Oficina de Discapacidad nuestra. ¿Ya? Por tanto, vamos a hacer una reunión con el CCJ, con Dideco, en que podemos cooperar. Mira, todas las instancias que le sirvan al CCJ, a los jóvenes, a la municipalidad, para poder de alguna manera mejorar la toma de conciencia con respecto a lo que estamos viendo hoy día, es parte del rol de la municipalidad. Así que lo tomamos el guante con mucho gusto, con mucho cariño, y vamos a hacer muchas cosas. Así que está con el compromiso asignado, reunión nomás con la Alejandra, y vamos a ver qué podemos cooperar gentilmente al CCJ. Okay. Bien, pues, les agradecemos a ustedes por la presencia en este programa, en la cual estoy hablando con los jóvenes. Se inicia con una problemática, ¿no es cierto?, con un tema puesto en la mesa, y termina gratamente, ¿no es cierto?, ya con compromisos de poder ayudarse mutuamente entre el municipio y este espacio de Consejo Consultivo que lidera, ¿no es cierto?, un espacio del CESFAM, y que está trabajando precisamente para todos los jóvenes, adultos jóvenes de nuestra comuna. El llamado a la conciencia por parte de nosotros, yo creo que todavía estoy así en el adulto joven, por eso. 30 y límite, ¿no? 30, sí, por ahí va. Por ahí va, ¿no? Hasta los 35 en realidad. Sí. Volvemos a hablar de lo mismo, el sentimiento de juventud. Todos somos Entonces jóvenes. yo soy Nos más sentimos joven que jóvenes. Podemos estar en el Consejo Claro. Consultivo Jóvenes. Que estemos bien. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima oportunidad. Chao, chao. Somos la radio y televisión online de la Corporación Municipal de Panguipulli. Síguenos en Facebook e Instagram.